Con respecto a la cámara anterior, la evolución es realmente notable, en aspectos puramente técnicos y en aspectos también prácticos. La primera novedad y quizá la más importante es, por supuesto, el sensor. Un sensor de nueva cuña diseñado por Canon, es un sensor 4K que nos va a permitir en cámara grabar en 4K DSI, en Ultra HD, en 2K DSI o en Full HD, es decir, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080 y 1920 x 1080. La resolución oficial del sensor son 9,84 megapíxeles. En 4K DSI y en 2K DSI estamos hablando de una resolución de 8,85 megapíxeles y en ese caso el factor de recorte del sensor es 1,46 y 8,29 megapíxeles en el caso de que estemos rodando en Ultra HD o en Full HD. Y en ese caso el factor de recorte ya es de 1,53. Va de ISO 100 a 102.400. Ángulo de obturación, lo habitual, de 11,25 grados a 360, con todos los valores habituales, o sea, 180 grados, 172,8, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no cuenta con un solo procesador, sino con dos. Procesadores que además son de dos generaciones posteriores al de la C300 original. Tenía un Digic DV3, este tiene dos Digic DV5. Lo que esto viene a significar en plata es que duplica la velocidad de procesado del original y la velocidad de lectura, o sea que reduce en una medida muy grande los efectos posibles del rolling shutter, especialmente efectos gelatina y demás. Este sistema de enfoque nos permite tener en primer lugar un seguimiento de caras excelente. Podemos resituar, ya digo, bien el tamaño del punto de enfoque o la situación. Y también podemos variar la velocidad de la respuesta. Esta velocidad de respuesta se puede aplicar o bien de forma continua todo el tiempo que estemos usando la cámara o bien única y exclusivamente durante la grabación para que nosotros podamos hacer un preenfoque más rápido de lo que queríamos. Se puede emplear o bien con ópticas fotográficas, montura F por supuesto, o bien dentro de las ópticas cinematográficas no se puede usar con las ópticas fijas, pero sí con el 17-120 T2.9 de Canon. Un doble juego de filtros ND. Sobre el primero se puede añadir una segunda rueda y conseguimos tener NDs de 2, 4, 6, 8 y 10 stops. Si utilizamos la segunda rueda de filtros al montarse sobre la primera es muy posible que cambie el enfoque. Así que siempre que apliquemos el segundo hay que estar pendientes y volver a enfocar. La potencia del procesador nos permite grabar o bien 4K, 4096 x 2160, Luma y Chroma, en 422 de frecuencia de muestreo a 10 bits, o bien Ultra HD, 3840 x 2160, de nuevo información de Luma y Chroma, 422 a 10 bits, o bien Full HD, una vez más información de Luma y Chroma, 422 a 10 bits, o también podemos en 2K y en Full HD grabar en 444, frecuencia de muestreo, a 10 o 12 bits, pero en este caso RGB. En cuanto a velocidades de grabación, no es la característica más importante de esta cámara. Máxima velocidad, si estamos con 4K, el tema sería un límite de 30p, grabación interna en cámara, 30p. Si nos vamos ya a 2K, podríamos escoger manteniendo el 422 o yendo incluso a 444 e incluso hasta 12 bits. Podríamos, ya digo, llegar hasta 60p y luego hay un modo de, entre comillas, alta velocidad, máximo 120 fotogramas por segundo, pero en este caso nos vale en 2K y en Ultra HD
haciendo un recorte en el sensor 2x. Si vamos a trabajar todo el tiempo o muy frecuentemente con altas velocidades, esta no es la cámara, sinceramente. Canon aplica en este caso una nueva curva logarítmica, una nueva curva de gamma a la que ya existía en el modelo anterior, la Canon Log 2. ¿Qué ha variado? El gris medio en este caso está un poco más arriba, está aproximadamente en un 39,2 y los blancos legales, por así decirlo, máximos, estarían en un 92,7. A la hora de postproducir se nota mucho con esta nueva curva y con el códec del que vamos a hablar a continuación, que las imágenes son muchísimo más limpias, permiten mucho más ajuste, toqueteo, corrección de color sin problemas. Cuando aumentamos y le metemos tralla a la saturación, las pieles se mantienen muchísimo mejor que todo lo que hay alrededor. No tenemos este blanco electrónico tan típico de Canon que te tiraba un poquito para atrás y que te gritaba en la cara: esto es vídeo. Es una curva muchísimo más suave y los blancos están muchísimo mejor gradados en clave alta. El ISO nativo real de la cámara es 200, pero el ISO base o el ISO recomendado, el ISO en el que hay mejor equilibrio entre los stops de sobreexposición y los de subexposición, sería 800. En 800 tenemos de ganancia 12 dB y una imagen increíblemente limpia. El margen señal-ruido es muy amplio, llega hasta 67 dB, que no está nada mal. Una vez que subimos de ISO 800, se mantiene todo el tiempo la relación entre stops de subexposición y sobreexposición. A partir de aquí existen otra serie de curvas de gamma, los modos que se llaman normal, que son pequeñas adecuaciones sobre el estándar de cámara. La primera de ellas es el estándar básicamente, la segunda nos sirve para tener un poco más de brillo en la imagen con más detalle, la tercera aumenta el detalle sobre todo en las sombras y la cuarta todavía más. Luego tenemos la WD, y con esta vamos a tener un poco más de información en las altas y las bajas luces y sin embargo no vamos a tener que talonar o que ajustar demasiado. Otra de las peculiaridades que nos permite la cámara es que tiene un preset. Lo que eliges y lo que determinas en ese preset es: 1, la curva logarítmica con la que vamos a trabajar, y 2, el gamut de color o el espacio de color en el que vamos a trabajar. Una vez que hemos marcado esto, todo lo demás queda bloqueado. También podemos toquetear un poco más y hay una función de matrices de color. Para entendernos, el cámara de producción es para darnos un look mucho más parecido a la Arri y Alexa. Puede ser muy interesante tener una cámara con esta calidad de códec que se puede grabar externamente en RAW en 444 4K, etcétera, etcétera, en 10 o 12 bits para drones o para cámara B o C, en cualquier caso. Entre los espacios de color que nos permite elegir la cámara podemos escoger los más habituales: la recomendación 709, la P3 de DCI, o bien la nueva recomendación para televisión en Ultra HD, la 2020, y por último tiene una curva que se ha inventado un poquito Canon que se llama Cinema Gamut. Nos serviría para trabajar con el Canon Log 2 en un espacio muchísimo más grande de cara a futuro, que nos permite trabajar y es compatible en plan proxy con ACES. La C300 Mark II también nos permite aplicar lookup tables, aplicar LUTs. El margen que tenemos aquí es muy limitado. De momento no existe la posibilidad de cargar LUTs personalizados en cámara o de crearlos en la cámara. Sí tenemos los LUTs más comunes que podemos aplicar tanto en salida de monitor por BNC como por HDMI. Esto es interesante. Pues en ambos casos podemos, además de tener el 709 y demás, podemos aplicar o bien proxy de ACES o también el P3 DCI o el 2020. Canon ha decidido aplicar
un códec propietario. Es un códec basado, como siempre, en MPG4, como hacen otros fabricantes, muy similar, para entendernos, al AVC Intra de Panasonic o al XAVC de Sony. Se llama XFAVC. El flujo de datos aproximado, para que os hagáis una idea, va desde los 410 megabits por segundo en el caso de estar trabajando internamente en 4K, hasta, podríamos llegar hasta 560 megabits y mínimo 160 megabits por segundo. Es compatible este códec con los programas de edición más comunes del mercado. Lo tenemos en el caso de Premiere, por supuesto, que se lo traga todo. Qué mal suena eso. Final Cut Pro X. Hay un plugin que se puede descargar de Canon directamente para Avid. Y también se puede hacer compatible a día de hoy con Edius. Yo he hecho en falta, pues, a lo mejor un ProRes nativo, o por qué no un DN por HD nativo. Existe una variable del XFAVC, el long go, esa manera de comprimir que tanto nos gusta a todos y con la que hemos tenido que vivir tantos años, pero todavía está ahí para recordarnos lo bonito que es. Es interesante, sobre todo en broadcast, 50-422, pero siempre en XFAVC. En la parte delantera, justo aquí, tenemos también la posibilidad de poner una tarjeta SD. Vamos a poder grabar proxies en frecuencia de muestreo 420 a 8 bits, a máximo 35 megabits por segundo. Podemos trabajar a 35 o a 24 megabits por segundo, no a 50. La grabación simultánea es posible de los proxies en la SD y al mismo tiempo en las ranuras de tarjetas Compact Fast. También grabación externa, sacar 4K o bien por HDMI o bien por SDI. Por SDI podemos llegar a 4K, 444 hasta 12 bits. Sin ningún problema para grabadores externos, los más comunes como el Convergent Design Odyssey 7Q Plus o también el Cinexin, el Atomos Shogun. Las salidas SDI son 3G SDI. Si elegimos hacer la salida por HDMI, por algún motivo, estáis cansados de vivir, no sé, vuestra novia os ha dejado, que trabajamos con el Cinexin y no con un grabador de verdad, el 4K va a estar reducido a una menor tasa de datos y a un menor número de bits. Se puede grabar de forma simultánea, interna y por la salida, pero si salimos por HDMI, no vamos a poder tener conectados al mismo tiempo el visor electrónico y el LCD. Algunas de las novedades de la cámara no tienen tanto que ver con el funcionamiento interno y sí con el propio cuerpo de cámara. Estamos hablando de una cámara mucho más sólida que la anterior. Estamos ante una cámara honestamente más seria, más pensada para un rodaje de verdad. El nuevo LCD de 4 pulgadas y aproximadamente 1,23 millones de píxeles, 240 grados de variación, bastante más robusto, luminosidad normal, alta y súper alta, y la verdad es que la súper alta, teniendo el sol casi encima, funciona. En cuanto a las ayudas a la exposición y al enfoque, tenemos las habituales. Monitor forma de onda con todas las variaciones a las que estamos acostumbrados, es decir, campo separado por luminancia y crominancia. Muy interesante tenerlo por punto y campo al mismo tiempo para tener la parte central establecida en rojo y todo lo demás en verde, etcétera, etcétera. Nos indica primero qué curva tenemos aplicada y segundo, por fin y en grande, tenemos los números al lado de las líneas. Vamos a trabajar más rápido si no tenemos que estar diciendo, ay, perdón, esto era 60 o 70, ¿no? Se ve en todo momento, no hay que hacer nada raro de aplicar la salida 1080. Picking, por supuesto, 2 cebras y todos los ajustes habituales de exposición y de enfoque. Por fin tenemos la posibilidad de dejar toda la info del display en la periferia de la imagen y no dentro de ella. El cable es de otra manera, el revestimiento es muchísimo más resistente y por fin las conexiones se pueden quitar en los dos extremos. Hay dos posibilidades, el cable que viene de serie de 50 centímetros y otro opcional por 100 centímetros. Ha dejado de ser un accesorio interesante, curioso, para llegar a ser algo útil. La relación de contraste ahora es de 5001 frente a 271 que tenía el original en la C300. Un monitor de 0,46 pulgadas, pero 1.777.000 puntos. LED orgánico, o sea, OLED. Un ajuste de dioptrías muy interesante, muy preciso, ajustable a 60 grados. No se puede retirar, como pasaba con el primero, fácilmente, lo cual puede suponer un problema para su uso en drones. Todavía tengo que comprobar si realmente se puede
aplicar bien en determinados drones pequeños sin quitarlo del todo. Cambio, de nuevo, muy importante, atornillado y atornillado como Dios manda, por 2 puntos en los laterales. Aquí no se mueve nada, si movemos esto movemos toda la cámara, realmente sólida, robusta, con ajustes para rosetas estándar y para tornillos estándar suficientes para colocar, y una vez más zapata, zapata y zapata inteligente, con tornillo en cada una de ellas. Diréis, joder, me está el tío hablando de un asa, hay que tener huevos. Pues sí, es importante, porque esto es lo que hace que nosotros podamos funcionar mejor. Este tipo de mariconadas son siempre muy útiles y es bueno que las marcas escuchen, en este caso, el feedback de los pobres operadores que se pasan la vida aguantando estas cositas. Ya no es necesaria para, por ejemplo, grabación de audio. Se puede hacer con un módulo independiente, opcional. Podemos tener audio con independencia de tener asa o monitor. Y la cámara es mucho más manejable y más ligera. Canon ha añadido un micro interno y además tenemos, como siempre, las 2 entradas XLR habituales y una entrada también de audio, pero en este caso audio por mini jack. Con todo podríamos tener hasta 4 entradas de audio, que no deja de ser interesante. La alimentación de la cámara ha cambiado. La conexión, que antes era una conexión estándar, pues pasa a ser un Lemo de 4 pines. E indefectiblemente han cambiado las baterías. Y en lugar de utilizar las baterías antiguas, ninguna nos va a servir, chicos. Ninguna, olvidaos de ellas. Tenemos 2 tipos de baterías posibles, como siempre la estándar que viene en cámara, que sería la BPA30, estamos hablando de 3100 mAh, o bien la BPA60, que en este caso serían 6100 amperios. Tenemos 2 ranuras de tarjetas CompactFast 2.0. Las capacidades aproximadamente de las tarjetas vendrían a ser, como veis en el cuadro, pues si estamos grabando en 4K o en Ultra HD a 422 10 bits, con un bitrate de 410 megabits por segundo hasta 2530p, con una CFAS de 128 tendríamos 40 minutos y con una de 256 80 minutos. Que estamos grabando en 2K o en HD a 422 10 bits, a 50, 60p, 100, 120p, pues dependiendo tendríamos con 128 30 o 50 minutos y con 256 60 o 105 minutos. Que estamos grabando 2K o HD en 444, pero esta vez RGB, a 12 o 10 bits con bitrate de 210 o 225 megabits por segundo a 25-30p, respectivamente 75 y 80 minutos en la tarjeta de 128 y 150 y 160 minutos en la de 256. Y por último, si grabamos en 2K UHD 422 10 bits, ya son 160 megabits por segundo nada más, pues tanto a 30 como a 25p, 105 minutos la de 128 y 210 minutos la de 256. Por supuesto, como siempre, en ambos casos podemos hacer o bien grabación en backup o bien grabación ininterrumpida. Una salida de auriculares y un remoto Genlock que nos puede servir para hacer sincronía de entrada o de salida, entrada y salida de códigos de tiempo, salidas SDI, una para monitor y otra como recaud. Podemos meter metadatos en una de ellas y dejar la otra limpia. El HDMI, te digo, si estáis cansados de la vida, os pasa algo, usáis el Cinexin de Atomos. Podemos trabajar de forma inalámbrica con un módulo externo opcional, el WFT6. Con este módulo nosotros podemos controlar todos los parámetros de cámara con una tablet sin ningún problema, incluyendo también, si utilizamos el autofoco, pues los puntos de enfoque que podemos determinar tocando en la pantalla. Obviamente eso implica un gran potencial para uso remoto y de drones. Ya sabéis que hoy en día no eres nadie si no tienes un dron. ¿Qué pasa, dron? Solo ligeramente más grande que el modelo anterior. Eso sí, es más pesada. Estamos hablando de que el cuerpo serían 1880 gramos y poquito más de 3 kilos en el caso de que tengáis todos los accesorios que tenemos puestos ahora mismo.